Hoy día, a partir de las 15:30, se va a presentar en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestra legislatura el informe sobre la situación de los derechos humanos, capítulo Mendoza. La coordinación ha estado a cargo del diputado provincial Néstor Piedrafita, que está en línea. Néstor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Bien, buen día. Néstor, bueno, ¿en qué va a consistir la presentación de este primer informe sobre la situación de derechos humanos, el capítulo de Mendoza? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos de la Nación tiene impuesto por una ley nacional del año 2000, que es la ley 25391, tiene impuesta la obligación de elaborar un informe anual que refleje la situación de los derechos humanos en el país. Este año esa comisión, que está presidida por Remo Carlotto, tomó la decisión de que el informe se hiciera junto con las provincias. En consecuencia, envió una nota a la legislatura de la provincia en agosto del año pasado, pidiendo que colaboráramos en la elaboración del informe. La Cámara tomó la decisión de designarme a mí para que elaborara ese informe, y en base a eso empezamos a trabajar. La verdad que el informe es un trabajo de conjunto, porque a partir de esa convocatoria hicimos varias reuniones, por un lado con los responsables de los derechos humanos en el orden provincial, en el gobierno provincial, es decir, especialmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, pero también con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, oficinas fiscales, etcétera, etcétera. Y después ampliamos también la convocatoria, pues nos parecía que se podía enriquecer ese informe si teníamos un relevamiento de información de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema. Entonces le pedimos una cantidad de organizaciones. Recuerdo algunas, el caso de SUMEC, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, CLAC, que es el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Mujeres Cotidianas, OICOS, que es la red ambiental, la Minga, a la comunidad Huarpe, al Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar, Modevifa, etcétera, etcétera, que nos hicieran ver su punto de vista acerca de la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. Y toda esa información, en definitiva, se trató de volcar en este informe que hoy le vamos a entregar a la Comisión de Derechos Humanos de la Nación. Y los ejes básicamente son 6 ejes, a través de los cuales desarrollamos el trabajo. La primera, el sistema de política de seguridad y de justicia en la provincia, la vigencia de los derechos políticos, la vigencia de la libertad de expresión. Después, en un eje se analizan todos los sectores que están en situación de vulnerabilidad, uno de género, que es violencia de género, femicidio, la trata de mujeres, los derechos sexuales. Otro es diversidad. Otro son los derechos de niños, niñas y adolescentes, es decir, a la identidad, a la salud, a la vida familiar, etcétera, etcétera. Los pueblos originarios, la situación de las minorías, de los discapacitados, de la tercera edad y de la vivienda única como un derecho humano. Y por supuesto hay un capítulo que está referido al tema del terrorismo de Estado, que es a veces en una visión simplista lo que se vincula, o lo que más se vincula con el tema de los derechos humanos. Es decir, en la experiencia histórica de nuestros países, muchas veces los derechos humanos se han visto fundamentalmente atados a la resistencia a las dictaduras o los debates de transición. Pero bueno, la temática es muchísimo más compleja, muchísimo más amplia, y todos los días se van agregando derechos que se califican como derechos humanos y que podrían ser objeto de análisis. Por ejemplo, nos quedó la duda hace muy poco tiempo, para dar un ejemplo, en el año 2010 Naciones Unidas declaró, a raíz de una iniciativa de Bolivia, declaró, y por el voto de casi muchos de los estados del mundo, estableció que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano, y lo hizo explícitamente, sin ningún tipo de interpretación, o sea que ha quedado establecido, y en lugares como la Argentina, en donde el agua
en un momento determinado fue objeto del comercio como cualquier otro bien, o en los lugares donde Mendoza, donde se debate en torno al tema de la minería, el uso del agua y todo, también podría haber dado lugar a un capítulo, ¿no? Pero, bueno, creemos que es un informe que tiene casi 100 páginas, y incluye las respuestas dadas a los pedidos de informe, hace referencia a fallos judiciales. Es complejo y me parece que esperemos que sea un elemento útil para la Comisión de Derechos Humanos de la Nación en su análisis de cuál es la situación en Argentina hoy de esta problemática. Muy bien, Néstor, el encuentro es hoy a las 15:30 en la legislatura. Exacto. Del mismo van a participar, por un lado, los responsables de las áreas, direcciones, etcétera, de derechos humanos de las comunas. A veces no se tiene claro, pero en todas las comunas, por lo menos del Gran Mendoza, ya hay en desarrollo áreas vinculadas al tema que trabajan muy bien, con una gestión muy fuerte, y va a participar Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, que está haciendo un trabajo extraordinario. Hace poco se ha presentado un material didáctico y fílmico alrededor del trabajo de lo que se denomina el cuadro 33, y por supuesto van a participar los organismos de derechos humanos de la provincia de Mendoza, que seguramente, bueno, tendrán lo suyo para decir. Muchísimas gracias, Néstor. No, al contrario, lo que quiero decir es abierto, y entonces invitamos a todos aquellos que quieran escuchar y se interesen por la problemática, a partir, como decías vos, de las 15:30 ahí en Pasos Perdidos, a que nos acompañen. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, gracias, adiós. Hasta luego. Era el diálogo con Néstor Piedrafita, diputado provincial de Nuevo Encuentro. Hoy a las 15:30 se presenta en el Salón de los Pasos Perdidos el informe sobre la situación de derechos humanos